La vida de Cristo en la tierra estaba llegando al final. Las enseñanzas del Señor fueron atendidas por muy pocas personas, cuestionadas por muchos y aborrecidas por otros, especialmente por los escribas y por los fariseos. De manera que aquella nación de Israel estaba dividida en dos grupos de personas, uno muy numeroso, otro muy pequeño, pero al grupo numeroso Dios está haciendo una advertencia en cuanto a su rebeldía. De la misma manera que el pueblo de Israel fue rebelde desde la salida de Egipto hasta los tiempos de Nehemías y de Esdras, así continuaban en los tiempos de Jesús. Las últimas invitaciones que Cristo pronunció eran invitaciones a hacer un alto en el camino, a meditar en su situación y a volverse sin condiciones a Dios. No podemos olvidar que Jesús era el profeta que Moisés había anunciado y en su sermón profético advertía a la nación de la responsabilidad en que caían si no atendían al llamado de Dios. Ahora la cruz está ahí detrás. Ya la sombra de la cruz se proyecta en los últimos días de la vida de Jesús. Y el Señor quiere hacer la última advertencia. Iban a buscarlo, lo iban a prender, lo iban a matar. Antes de eso, Cristo pronuncia una parábola en la que enseña el contexto y trata el contexto social e histórico de sus días en relación con Israel, que habitualmente se llama como la parábola de los labradores malvados. Abrimos la Biblia en Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46, y dice así el Señor: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que les paguen el fruto de su tiempo o a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre la que ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. La historia de los labradores malvados es una referencia directa. Los judíos conocedores de la Biblia lo entendieron así, una referencia directa a Israel y al liderazgo de Israel. La ocasión de la parábola fue con motivo de las enseñanzas finales que el Señor estaba dando a Israel en sus visitas al templo. Por tanto, es un ministerio dado en Jerusalén y la parábola la relata el Señor allí. La lección de la parábola.
Cristo había venido para predicar el Evangelio del Reino. No había venido para reinar, pero había venido para proclamar libertad a los cautivos y abrir a los presos las cárceles de esclavitud espiritual. Ellos, los responsables políticos de la nación, habían comprendido claramente quién era Jesús. Prueba de ello es que muy al principio del ministerio, aquel fariseo famoso, conocedor de la Biblia, que era Nicodemo, se acercó al Señor diciéndole: nosotros sabemos que tú eres el que Dios envía, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no fuera con él. Ahora, hay un rechazo abierto a la enseñanza de Jesús. Y el Señor Jesús anuncia no tanto el reino político, militar o histórico que va a producirse con la segunda venida de él, sino el reino de los cielos en el sentido espiritual de todos aquellos que, creyendo el mensaje que Dios envía, que Dios da, lo aceptan, lo reciben y creen en el Hijo de Dios para perdón de pecados y para vida eterna. La parábola tiene una interpretación sencillísima. La parábola es muy semejante a otra que está en la profecía de Isaías, en el capítulo 5, versículos 1 al 7. En muchos lugares de la Escritura se compara a Israel con una viña. Tenemos el Salmo 40, por citar algunas referencias, Isaías capítulo 5, Ezequiel capítulo 15. El cuidado personal que Dios tiene para con su pueblo está reflejado en lo que Él hizo para cuidar esa viña que es símbolo, como acabo de decir, de Israel. Dios levanta alrededor de ella un vallado de protección, Dios le asigna cuidadores y Dios establece todo lo necesario para que aquella viña que Él ama pudiese dar fruto y pudiese ese fruto ser recogido en los lagares que Él había preparado para eso. Dios esperaba fruto de su pueblo, por tanto había preparado un lagar donde elaborar el vino que producirían las uvas de toda esa viña grande que Él había plantado. Mirad el versículo 33. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue. La viña fue arrendada a labradores. ¿Para qué? Para que la cuidasen, la guardasen, la protegiesen y obtuviesen fruto de ella. Este tiempo en que los labradores se ocuparían de la viña era, como dice el texto de la parábola, por mucho tiempo. Los labradores representaban al liderazgo espiritual de Israel y también al liderazgo político, digamos así, los príncipes de la nación. En Jeremías 33, versículo 18, se habla precisamente de esto. Y se habla de los líderes en muchas partes del Antiguo Testamento como los pastores de Israel. En este caso, los labradores que cuidan aquella propiedad que no era suya, que era de parte o era propiedad de Dios. La tradición de los labradores es notable, versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos que el dueño había enviado para recoger el fruto correspondiente, o por lo menos la parte del fruto que estaba registrada como pago del alquiler de la viña, los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Dios envía a lo largo del tiempo a los profetas para hablar a su pueblo, invitarlo a una vida de dependencia de Él y recibir, por esa razón, el fruto espiritual que la nación tenía que dar al Señor. Envió para recoger el fruto por medio de siervos, y estos representan, como acabo de decir, a los profetas de Israel.
Pero hay algo que debemos destacar. Todos estos siervos que Dios envió a lo largo del tiempo, la carta a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo. Y lo que está enseñándonos es que a lo largo del tiempo todos los profetas que Él envió para estimular al pueblo de Dios a una vuelta incondicional a Dios, no tuvieron ningún efecto. Y es más, los líderes de la nación que quieren apoderarse de lo que no es suyo, matan a todos estos profetas. El Señor mismo recordó que no puede haber un profeta que muera fuera de Jerusalén. Y Él estaba en Jerusalén, donde se iba a cumplir con Él también lo mismo que se cumplió con el resto de los profetas. Hay un tiempo admirable, de admirable paciencia divina. Versículo 37. Finalmente, dice, les envié todos los profetas y finalmente envió a su Hijo diciendo, tendrán respeto de mi Hijo. En este aspecto, el Señor envía ya lo más preciado que tiene, el heredero de la viña, y envía a su Hijo unigénito. Dios había enviado a Cristo, Cristo había estado por 3 años y medio ministrando, y ahora mismo este Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el dueño de todo, está para ser rechazado definitivamente por Israel y enviarlo a la cruz donde tenía que morir. Hay una reacción de los labradores. El Hijo viene y los labradores reaccionan así, versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Los labradores reconocieron quién era Jesús. Acabo de mencionar hace un momento que Nicodemo sabía que Jesús era el Mesías. Es más, todos conocéis muy bien que en los tiempos de Cristo el Señor dijo que hay un pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu, que no tiene perdón de manera ninguna y que tenía que ver precisamente con este reconocimiento. Habían identificado a Jesús como el Mesías enviado de Dios y los líderes de la nación, despreciándolo, decían al pueblo, no es el heredero, no es el enviado de Dios, es un hombre que tiene un demonio y ha hecho un pacto con el príncipe de los demonios, por lo que puede hacer milagros y sanidades. De manera que la parábola adquiere una dimensión solemne a medida que se analiza conforme a lo que Cristo quiso enseñar en ella. Ahora hay una decisión final, la decisión de los labradores. La heredad de Dios iba a ser apropiada, o se iban a apropiar de ella estos labradores. No querían que la nación siguiera al Mesías, sino que lo siguiera a ellos. Es muy interesante notar que en esos días de la última estancia de Cristo en Jerusalén, los líderes se decían unos a otros, mirad, no nos vale de nada nuestro esfuerzo, todo el mundo se va tras él. Esto era imposible que ellos lo pudieran admitir. Los labradores ejecutaron la decisión de apropiarse de la viña matando al heredero. Cuando voy al Evangelio según Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 11, descubro que Jesús fue echado fuera de su propiedad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero muerto iba a resucitar e iba a manifestarse como aquel a quien Dios envió del cielo y que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuál fue o cuál será la reacción del propietario de la viña? Versículos 41 al 44. Lo único que merece por su acción estos labradores es el juicio de Dios. Versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Por tanto, Dios iba a enviar, y estas palabras fueron confirmadas en los hechos inmediatamente siguientes a la muerte de Jesús. Durante un tiempo estuvieron, muy poco tiempo después, estuvieron
disfrutando de su condición ahí, de su libertad, de su templo, de su religión, hasta que en el año 70 la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida por las fuerzas romanas. Y desde entonces hasta hace muy pocos años, Israel fue una patria, es decir, un pueblo que no tenía lugar donde estar, donde reunirse y un lugar donde pudieran gobernar. De esta manera dice algo muy importante el Señor aquí. Estos a quienes he tenido tanta paciencia con ellos a lo largo del tiempo no son dignos de continuar con la viña. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produce frutos dignos de él. Está hablando de la nueva creación que Dios iba a hacer, de un pueblo nuevo, que es la Iglesia de Cristo. A estos iba a llamar de entre el mundo e iba a introducirlos en el reino y darles las bendiciones que hubieran podido tener el pueblo de Israel durante todos los años desde que salió de Egipto conforme a la voluntad de Dios. Los llamados por Dios, aquellos a quienes se les da el privilegio de llevar fruto para Dios, son los que el Evangelio alcanza a lo largo del tiempo, a lo largo de las naciones, a lo largo de la historia reciente. Los gentiles son llamados por Dios para ser un pueblo, y el apóstol Pedro dice que vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo elegido por Dios, para que llevéis o proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a la carta a los Efesios y Pablo me dice que de aquellos pueblos encontrados en enemistad, que eran los judíos y los gentiles, Dios no hizo un pueblo nuevo, sino que hizo un nuevo hombre en una unidad espiritual, en la que participan tanto judíos como gentiles que creen en Jesucristo. Y hay ahora un encuentro con el Señor de distintas maneras. Versículo 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Literalmente, será hecho pedazos, dice el texto griego, y tuvo un cumplimiento fiel, como he mencionado antes, en el año 70 de nuestra era, en donde todo este pueblo que rebelde rechazó a Cristo, los líderes de la nación que lo enviaron a la muerte y clamaron con todo el pueblo, crucifícale, crucifícale, fueron destruidos por los romanos en el año 70 y se cayeron sobre la piedra y fueron quebrantados. Pero esta misma piedra es la que aparece en la profecía de Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35, que cae sobre los pies de la estatua y destroza aquel sistema de gobierno humano representado por los gobiernos, las distintas partes de la imagen del rey Nabucodonosor, y esos gobiernos que se establecieron a lo largo de la historia serán sustituidos por el gobierno del único rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora notad algo. Los judíos comprendieron la parábola y aquellos se airaron violentamente porque sabían que hablaba de ellos, pero no buscaron la forma de resolver el problema espiritual, buscaron la forma de eliminar a Cristo para que no molestara sus propósitos malvados en el pueblo de Dios. Versículos 45 y 46. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. De manera que ellos no buscaron una resolución de su problema espiritual y de llevar fruto para Dios, sino de eliminar a aquel que había sido enviado por el Padre para estimular al pueblo suyo y que diese
fruto para gloria de su nombre. Tenemos que pensar en la aplicación personal de esta parábola. En ella se destaca excepcionalmente la gracia de Dios. Dios manifestó su gracia para con el pueblo de Israel a lo largo de siglos y siglos de su historia. Desde que lo sacó de Egipto hasta la llegada a la tierra de promisión, cuidó con gracia de ellos en el desierto a pesar de su rebeldía. Envió continuamente profetas para llamar al pueblo a un retorno incondicional a él. El mensaje profético general podría resumirse en unos textos, en 4 textos de la profecía de Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 20. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios llama en gracia a su pueblo a un retorno a él. El envío del precursor. Juan terminó muriendo violentamente como otros muchos profetas en la historia de la nación, pero la actitud de Dios para con su pueblo continuaba en gracia, enviándole a su Hijo, que desde que comenzó su ministerio terrenal, predicó el Evangelio del Reino. La expresión más notable de la gracia es precisamente esta: Dios envió a su Hijo. En Gálatas 4:4 Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, mucho más admirable es la obra de gracia que Dios tiene para con nosotros, porque el Padre envió a su Hijo para predicar el Evangelio en Israel, sin duda ninguna, es verdad. Pero los que no teníamos ningún mérito, ningún derecho, ninguna razón, fuimos alcanzados por Cristo, y Dios envió a su Hijo para ser el Salvador de los pecadores. La situación del pecador no hacía de ninguna manera, no le hacía digno de esta misericordia y de esta gracia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hay un propósito divino ahora para los creyentes. Dios ha enviado a su Hijo, el Evangelio de la gracia es predicado y proclamado en el mundo, y los creyentes tienen un compromiso espiritual con Dios. Dios quiere que demos fruto, mucho fruto, más fruto. Por tanto, como súbditos del reino, cada uno de nosotros tenemos la obligación de dar frutos dignos de nuestra condición de arrepentidos espirituales. El creyente tiene que andar como es digno del Señor. El creyente tiene que manifestar lo que significa la nueva vida recibida en Cristo por gracia mediante la fe. Ahora hay también otra cuestión que es destacable en la parábola, y es la paciencia de Dios. Frente a la negligencia, al mal testimonio del creyente, Dios misericordiosamente está dando tiempo para el arrepentimiento. No hace falta más que leer, por ejemplo, las cartas del Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y notaréis cómo el Espíritu de Dios llama al arrepentimiento, a un retorno a Dios sin condiciones, a una vuelta a Dios para una vida renovada en el poder del Espíritu Santo de Dios.
Cuando hay pecado en la vida del creyente, no hay relación de comunión con Dios. Y la parábola nos está invitando a un examen personal nuestro. La pregunta es muy sencilla: ¿estamos llevando fruto para Dios? Si la respuesta es negativa, tenemos que volver sin condiciones a Dios para resolver nuestra situación espiritual. Y hay también en la parábola, sin duda, una aplicación en cuanto a los que no son creyentes, pero que están escuchando el Evangelio. Dios ha manifestado su gracia a los hombres. No hace falta buscar muchos textos, seleccionamos solamente uno, tal vez el más conocido de todo el Nuevo Testamento, en donde leemos así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la invitación del Evangelio no es para religiosos y para personas modelo, es para los que están trabajados y cargados, que pueden encontrar refugio en Jesucristo. Pero lo mismo que la parábola, el que rechazó la obra de Dios, el que despreció los enviados de Dios, el que actuó de esa forma tan incorrecta, de la misma manera, todo aquel que no cree en Cristo recibirá condenación y perdición definitiva, porque el que no ha creído y ha rehusado creer en el Hijo no verá la vida. Cada uno debiéramos ahora mismo, inmediatamente, venir a un encuentro personal con el Señor, confesarle nuestro pecado y recibir una nueva dimensión espiritual de vida para caminar conforme a su voluntad, para nuestra bendición y para gloria de su nombre.